tardes, amigos. Iniciamos hoy la tercera y última conferencia de este pequeño ciclo titulado Tres visiones de lo antiguo en Ávila y algo más, en el que pretendíamos hablar del pasado, abordando cómo se ve, cómo se siente y cómo se gestiona lo antiguo en esta ciudad tan peculiar por unas razones y por otras. Hoy la conferencia corresponde a José Luis Gutiérrez Robledo, al que todos conocemos con otro sobrenombre que en estas solemnidades en principio no corresponde mencionar. Me toca presentarle a mí, pero bien pensado, ¿qué voy a decir yo de este hombre que no sepáis de sobra vosotros, que lleváis viéndole toda la vida, enfrascado en multitud de proyectos, con ese nervio y con esa energía que le caracteriza? Por cumplir el protocolo, y sin extenderme en descripciones, resumiré diciendo que es doctor, profesor en la Complutense, que ha publicado docenas de trabajos, entre ellos varios libros, que es referencia obligada en lo medieval, en lo neomedieval, en el gótico y en la historia del arte, que le seducen las catedrales, que ha tenido cargos importantes en la gestión de organismos relacionados con el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un dilatado historial por el cual, cuando se muera, tendrán que ponerle una calle en Ávila, digo yo. Esperemos que la calle sea céntrica, porque a lo mejor ha perdido algunos puntos por el camino, dado que se opuso a la demolición de la fábrica de harinas, por ejemplo, o a la reforma del presbiterio de la catedral, asunto del que recordamos un memorable y pintoresco debate en la televisión con uno de los responsables entonces de la catedral y de aquello. Un debate de besugos, por cierto, y no lo digo por él, ya que le considero más bien un rodaballo de roca, es decir, de los buenos, no de los de piscifactoría. Por tanto, no os voy a contar su currículum en extenso, que además de conocerlo todos vosotros, es muy largo. Estamos ante un tipo importante que pasará a la historia de esta ciudad cuando haya que hacer recuento de la gente que trabajó mucho, con pasión y bien por estas cosas. Prefiero contaros algo más personal con lo que hace unas semanas inicié mi conferencia. Hace 26 años, cuando hacía mi traslado con un amigo desde Salamanca para vivir aquí, paramos un momento en Peñaranda para tomar un café. Allí nos encontramos a un amigo de mi amigo, se llamaba Ángel Barrios, era un abulense profesor de historia medieval en Salamanca, de sobra conocido por vosotros y desgraciadamente muerto ya. Ángel Barrios me recomendó hacerme amigo de dos personas de aquí, de Serafín de Tapia y de José Luis Gutiérrez Robledo. Seguí su consejo y hoy me honro en ser amigo de ambos. Y no solo amigo, sino aliado y cómplice en muchas empresas, todas relacionadas con el patrimonio histórico y sus efectos colaterales en esta ciudad, a veces tan difícil, cuando no se ha nacido, ¿qué culpa tendremos nosotros con la línea de pensamiento oficial? Desde aquel consejo de Ángel Barrios he coincidido con José Luis en serias reuniones de provincia, en proyectos comunes o en comisiones de patrimonio, donde iba en su condición de especialista de reconocido prestigio, hasta que algún personaje innombrable, amortizado ya por fortuna, consiguió apartarle de ellas porque no guardaba las formas de abordar los casos. He dicho entre comillas lo de guardar las formas, no sé si se habrá notado. También hemos coincidido en cursos de arte que organiza e incluso me lo he encontrado algunas veces como si fuera una aparición en iglesias oscuras donde andaba trabajando con plantas y alzados, capiteles o sabe Dios qué. Siempre de buen humor y como si no tuviera penas a esas horas de la mañana o no le afectara el frío helador de las iglesias abulenses en invierno y tan temprano. Hemos departido también complicidades que nos honran y, por supuesto, buena comida y bebida, en noches en que terminaron por darnos la risa, sería por el vino, tantas preocupaciones, tantos disgustos y tantas anécdotas luchando honesta y humildemente por esto que tenemos y que a veces nos trae tan grandes disgustos, pero que con el tiempo le acabamos por ver su lado gracioso, aunque solo sea por autodefensa.
Esto es lo que puedo añadir a su elocuente historial, de modo que termino. Señoras y señores, con ustedes, José Luis Gutiérrez Robledo, por si no lo localizan con ese nombre, con este otro, el Guti. Gracias. Bueno, solo diré una cosa. ¿Cuán largo me lo fiáis? No tengo ningún interés en tener ninguna calle y mucho menos en morirme. Dicho sea esto, vamos a empezar a hablar de cosas distintas. Vamos a empezar esta extraña disertación, que a mí no se me ha olvidado que constantemente hemos dicho que aquí están tres amigos hablándoles a unos amigos. Tenemos algunos sitios aquí delante, José María, reservado para ti, espléndido, con buena compañía. Bien. Si llega más gente por detrás, quedan 4 o 5 sitios por aquí, traerlos para acá. Y vamos a empezar con esta conferencia, cuyas partes van a ser estas que ven aquí, pero van a estar un poco ligadas. La primera, yo confiaba en que más o menos me lo hubiese hecho, como así ha sido, Fabián. Le he puesto el título que se daba en las antiguas oposiciones de universidad. Había un ejercicio que se llamaba "Me cachis, qué guapo que soy", en el que uno le decía a aquellos señores que están jugando los muchos méritos que uno tenía. Quiero advertir que esto no va a ser un "me cachis, qué guapo que soy", pero también debo decir que voy a hablar de cosas que están en mis 40 y tantos años de trabajar sobre historia del arte. Y digo que no va a ser un "me cachis, qué guapo que soy", porque lo digo ahora una sola vez, aunque a veces saldrán más nombres, y que quede bien claro. De lo que voy a hablar no es algo que haya hecho yo solo. Tengo la suerte de tener muchos amigos en este gremio. Oigan, empiecen a envidiarme. Tengo colegas que además son amigos y son cómplices, y muchas de las cosas que yo voy a decir aquí es seguro que las hemos hecho en común, y hasta es posible, no creo que sea así, que yo me las atribuya. Quiero que quede bien claro que precisamente porque insisto en que soy universitario y por el sentido noble que le doy a esa palabra, esto es el producto de muchas veces de un trabajo en equipo. Y voy a hablar de esto, de la universidad, de profesor universitario, de la historia del arte y de la arquitectura, del patrimonio en general, y finalmente acabaré con ese título extraño. Bueno, lo de los títulos de estas conferencias son cosas de Fabián, que nos dijo: oye, no vayáis a poner un nombre así como cualquier cosa. Y entonces yo le di varios y este era el más extraño de todos, y por eso fue el que él cogió. Pero quiero advertir que, aunque pueda parecer yo muy cartesiano y que esto lo tengo aquí organizadito, pues esto va a ser un totum revolutum, y cuando esté hablando de la universidad voy a hablar del historiador del arte, y cuando esté hablando de una cosa hablaré de la restauración o de la conservación del patrimonio. Dicho sea esto, empezaremos por lo de la universidad y el profesor universitario, y empezaremos a hablar de dos cosas: de lo que es el concepto de universidad y de lo de que para mí es hablar de la universidad, hablando entre 1968, esas cifras son imprecisas, y el 2013 en el que estamos, que son los años en los que yo llevo en la universidad, para centrarme en dos cosas. Por un lado, en lo que fue aquella universidad, y por otro lado, se lo tendré que decir también, en lo que desgraciadamente es hoy esta universidad. Un recurso muy manido de profesor es recurrir a las partidas. Alfonso X, el sabio, dice, al fin de hablar de esta partida, tendré que hablar de los estudios y de los maestros y de los escolares que se trabajan de amostrar y de aprender los saberes. Y diremos primeramente que él está hablando del ayuntamiento de maestros y escolares. Y está hablando de aprender los saberes. Yo quiero insistirles en esto porque claramente él no llama para esto ni a los concejales ni a los coordinadores de educación de las distintas comunidades. Se me ha olvidado el nombre de nuestro particular ministro, el cargo de nuestro particular ministro de Educación, o del ministro de Educación estatal, de cuyo nombre bien que quisiera olvidarme, si es que fuera posible, porque está hablando de algo que nos afecta, en primer lugar, a la sociedad, y en segundo lugar, a los maestros y a los escolares, es decir, a los profesores y a los alumnos. Y esto que digo de la universidad, trasládenlo ustedes a toda la comunidad educativa.
Porque si fuera así, esto funcionaría mucho mejor, porque nosotros sabemos seguramente que de lo que se trata es del conocimiento y no de las habilidades, y seguramente nos dedicaríamos a preguntarnos sobre el conocimiento y no sobre las habilidades. Nos dedicaríamos a aquello que interesa a la sociedad y no a aquello que interesa a las empresas. Nos dedicaríamos al más noble y alto sentido que tenía la palabra universidad. Seríamos, por lo tanto, libres, independientes, críticos, conferiríamos, como se dice en la norma, cargos y no los regalaríamos o los venderíamos. Escojan ustedes un modelo u otro. Quiero insistir en eso porque voy a hablar de la universidad y, por lo tanto, voy a hablar también, claro está, del profesor universitario. Y quiero insistir en que cuando hablo de profesor universitario no puedo dejar de decir algo claro y a lo que voy a llegar es lo más importante. Estoy totalmente convencido, sé que la labor del profesor universitario es una labor dual. Hay algunos compañeros que piensan que tenemos que volcarnos más en la educación, otros que piensan que tenemos que volcarnos más en la didáctica. Yo creo que tenemos que manejarnos con esas dos manos, que no hay por qué cercenar una, que no hay por qué no utilizarla. E insisto en que nuestra labor fundamental, nuestro punto de partida, es el de la investigación. Y como estoy hablando de la investigación, tengo que decirlo, y ya luego me quedo tranquilo y hablo de otras tristezas, con el dolor inmenso con el que hablo de investigación en este país, en estos momentos y en estos días, en los que me gustaría pensar que necio, pero que alguien con una idea muy clara de lo que quiere hacer está desmantelando nuestro sistema de investigación. Cuando el 45%, que se dice pronto, de nuestro presupuesto de investigación ha desaparecido en los últimos años. Estoy hablando de eso cuando me estoy refiriendo sobre todo a las decenas y decenas, centenares, miles de profesores universitarios que son expulsados de las aulas o que no llegan a las aulas. Se lo está diciendo un profesor universitario que podrían decir que no le afecta, y es mentira. A mí me afecta y mucho, porque echo de menos a mi lado a todos esos jóvenes profesores que no están y que no van a estar. Porque tengo que decirles a ustedes, hoy que hablo como ustedes universitario aquí, que estamos haciendo el imbécil, que esto es auténticamente miserable. Y se lo estoy diciendo no por mí, que algo me afecta, no por ellos, sino lo estoy diciendo por esta sociedad que está viendo cómo se prescinde sistemáticamente, cómo se va a prescindir de lo mejor. Quiero insistir en ello antes de empezar a hablar de estas otras cosas, y esas otras cosas van a ser hablar este profesor o este investigador que les está hablando de lo que ha investigado junto con estos compañeros durante todos estos años. Es decir, voy a hablar, claro está, de archivos, de dibujos, de imágenes, como decía hace un segundo Fabián, porque para un historiador del arte y de la arquitectura, como quien les está hablando, es fundamental en gran medida entender que nuestros documentos, tenemos la suerte de que no son solo los documentos escritos, sino que también los documentos son el mismo monumento. Nunca nos cansaremos de decir esto. Y cuando se dice esto, pues como siempre, no estemos pensando que es que tenemos que optar o por el documento o por el monumento. Ambas cosas nos acercan a la realidad de la arquitectura o del arte o del cuadro o de la escultura que nosotros queremos ver, entender, comprender, transmitir. Por eso aquí uno tiene que decir pues lo de siempre, es decir, mi reconocimiento, mi amistad hacia tantos y tantos archiveros que en esta ciudad y fuera de ella, porque los documentos no siempre están en Ávila, aunque la mayor parte están aquí, me han ayudado todos estos años, desde la primera hasta la última, el primero hasta el último. En buena parte son mujeres. Estoy pensando, claro, está en el archivo histórico provincial, estoy pensando en aquel archivo diocesano en el que incluso estuve trabajando, municipal, en el que estuve trabajando una temporada, en el diocesano y muy especialmente también en el catedralicio, que a mí me ha sido muy grato y muy interesante. Entrando a saco en esos archivos en la medida que he podido,
buscando documentos, planos, imágenes, viendo y remirando, porque esto también tendré que decirlo. Los profesores, como decía Miguel Hernández, a la sombra de unos poetas nos levantamos otros. Y somos herederos de una tradición, y yo tuve la suerte en aquella universidad magnífica. Siempre pienso lo que fue aquella universidad para mí, lo que fue esa universidad pública, perdón, es la mía, es la buena, es la que defiendo, y esto entiéndanlo ustedes como quieran, pero allí estaban los mejores profesores porque estaban seleccionados por su saber, y estábamos los mejores alumnos porque estábamos seleccionados por nuestro saber, no por nuestros bolsillos. En aquella universidad yo conocía magníficos profesores de todo, no solo de arquitectura o de arte, pero mis profesores de arquitectura y de arte, y estoy pensando en nombres que me vienen uno detrás de otro a la cabeza, porque, insisto, todos bebemos unos de otros, me enseñaron que a los documentos, algunos de ustedes me lo han visto hacer por allí, que a los monumentos había que entrarles con cuidado, que había que darles una vuelta, pero que luego había que meterse en ellos desde arriba hasta abajo, porque seguramente alguna larifa en un ladrillo, en un sillar, en un resto de armadura, te iba a contar lo que había sido aquello. Algo de eso es lo que yo voy a hacer ahora con ejemplos que yo pongo personales porque son aquello a lo que más me he dedicado. Pero, ojo, hay muchas más cosas y, sobre todo, son personales con muchas personas, algunas están aquí, que me han ayudado en esos momentos. He escogido algunos, hay algo que no es de Ávila. El tema de catedrales o de restauración también me podría haber llevado fuera de Ávila. Con eso quiero insistirles en que no solo hay que hablar de Ávila o que no solo hay que ser de Ávila. En esos temas de defensa del patrimonio yo siempre me ha hecho muchísima gracia esta obsesión en Ávila. Cuando alguien de fuera dice algo que no les gusta y dicen, no es de Ávila, como si eso fuese un demérito, por Dios. Ni el ser de Ávila es mérito, ni el ser de fuera es de mérito. Lo que es mérito es ser una persona razonable, que investiga bien y que defiende las cosas como se deben defender, y lo que es de mérito es ser un vendido y otras cuantas cosas. Pues dicho sea todo esto, vamos a acercarnos a estas cosas para que ustedes vean cómo uno se acerca a los edificios o qué es lo que a veces ha dicho de ellos y qué es lo que a veces no ha dicho. Empezaremos hablando de las murallas, luego hablaré del Alcázar, hablaré de la arquitectura mudéjar, de la Catedral de Ávila, del convento de Carmelitas de Alba de Tormes y finalmente del Palacio de Navalmorzcuente. Todo esto en pocos minutos. Cuando hablemos de las murallas, empezaré por decirles que de las murallas hay de algunas cosas de las que estoy particularmente contento, o pienso que algo he dicho con respecto a ella, y también quiero decirles que la muralla yo lo he utilizado siempre como un monumento y he leído mucho sus planos y, por ejemplo, quisiera que hiciésemos un trabajo multidisciplinar de lectura del magnífico plano que tienen ustedes ahí abajo, el que conocen todos de Vindenvangaerde. Es un plano que le dejaron así preparado, cuadriculado, para llevarle a la imprenta ya en Amberes. Por eso el plano está en Amberes, con la cuadrícula para pasarlo a la imprenta. Alguna vez hemos pensado que era la cuadrícula del pintor, pero no, es una cuadrícula producida a posteriori, que nos sirve para ver la muralla, ya él volveré al final. También me he atrevido a cosas, hay veces que uno quiere ser brillante, aunque les advierto que no podría la mano en el fuego sobre ello, a decir que nuestro pintor Pedro Berruguete, nuestro porque aquí estuvo mucho tiempos aquellos en los que en lugar de fichar futbolistas íbamos a fichar pintores a la Catedral de Toledo. Oiga, yo no digo que esté mal fichar futbolistas, pero aquello de en Toledo hay un señor que pinta bien y lo traemos aquí, pues cuando hace esta visión del martirio de San Pedro Mártir, Berruguete, que pasaba todos los días por delante de los dos grandes arcos de la muralla de Ávila, sin duda alguna se inspira en él. Y yo creo que esto lo dice muy claramente, pero lo dice mucho más claramente el dibujo preparatorio que subyace debajo del cuadro, que está puesto que está aquí sacado con unos rayos X, en los que la muralla está mucho más claro y que lo ven también aquí. O planos que fueron interesantes en su momento, como este que estaba en el Servicio Geográfico del Ejército, el plano del casco de la ciudad de Ávila, hecho con ocasión, pues nadie, ni más ni menos, que de la presencia de bandadas carlistas alrededor, y cuando José Jesús de la Llave, al cual sus habilidades eran muchas, pero desde luego la de la planimetría no era
no era la suya. Recuérdese que es el autor de ese plano circular de Madrigal de las Altas Torres, que no es circular ni por casualidad, pero a él se lo habían dicho, y ¿por qué me vais a medir? Pero como de paso le habían encargado obras para fortificar la muralla, nos dejó un plano de interesante lectura para la muralla. También creo que algunas fotos, he utilizado todas las que circulan por ahí, algunas proceden de mi archivo, en otros casos he dado la pista, en otros casos me la han proporcionado a mí, de la muralla de Ávila como forma de acercarse a los documentos, a los monumentos, y también téngase en cuenta que en el siglo XIX las fotografías son utilísimas porque tantos monumentos están reescritos en los últimos 200 años como no nos los podemos imaginar. Y también me he acercado a esa muralla que es mudéjar, con comparaciones un poco extrañas como pueden ser esta de traerle aquí la muralla de Archidona, una muralla islámica, en la que ustedes verán que el sistema constructivo es hermano gemelo del nuestro, es decir, las piedras dispuestas a espejo y enripiadas. O también están por aquí algunos de los arquitectos que con ellos trabajamos en restauraciones sobre la muralla, en los que pudimos llegar a tiempo porque íbamos con interés, no a tanto el metro cuadrado, y porque de verdad el equipo era multidisciplinar, hacer notar que eso eran fusileras que había que mantener, que no había que llevarse por delante, que otras cosas eran fusileras y a la vez casas, como pueden haber aquí o como puede ocurrir en este caso. También, pues, la imagen que les enseñaba el otro día mi amigo y colega Serafín de Tapia, de los alfices que configuran esta muralla, en los que es evidente esta labor mudéjar. O otras cosas que salieron al socaire de las primeras restauraciones científicas de la muralla, la de Gascón y Hernández del 82, en la que colaboré, que fue ver que la muralla entera estaba recrecida en el frente que da al arco a los jardines de San Vicente. ¿Por qué estaba recrecida? Porque había que organizar una plataforma artillera, aquí lo ven ustedes, y entonces la muralla era baja y con muchas escaleras y no servía, porque era harto incómodo entrar subiendo y bajando, y lo que se hizo fue recrecer esta muralla, como se ve aquí en estas imágenes, o como se ve más claramente cuando se miran estos muros y se ve así. ¿Esto que estoy contando es lectura de paramentos? Creo que sí, pero es algo más, porque va unido a la historia de la arquitectura, la restauración del monumento y también a los datos documentales. Otras veces, viendo la muralla, recuerdo la de veces que habré subido y bajado por ella con motivos de restauración o sin restauración, y luego pidiendo a los amigos, que para eso son amigos, este plano es de Gascón y Santiago Herráez, los planos de todos los torreones, y viendo claramente que desde aquí en adelante los torreones, en lugar de tener esta forma de ábside románico, ¿me entienden ustedes? Es decir, un tramo recto con los dos muros laterales y un tramo curvo, tiene los tramos divergentes. Y como esto ocurre desde aquí hasta aquí, pues el monumento que viene a confirmarnos lo que siempre nos había dicho don Manuel Gómez Moreno sobre el sistema de construcción del monumento, y además nos indica el cambio del sistema. Son todas historias en las que unos nos vamos apoyando en otros, y poco a poco, si yo he ido hablando de lo del mudéjar, todo esto es porque Sera fue y leyó el documento este que nos leyó el otro día, que él sabe que yo le envidio sanamente. De no haberle publicado yo, lo lógico es que le publique él, o al revés. Y también, pues, plantearme cómo es la relación de la catedral y la muralla, a lo que volveré luego, o acercarnos a esta pieza y plantearnos cómo es por los estilemas, por cómo son las columnas, los capiteles, las basas, por cómo es este arco que hay aquí, y también darnos cuenta que el plano ese famoso que les he enseñado hace un segundo, el de Antonio van den Bingaerde, Antonio de Bruselas, Antonio de las Viñas, yo creo que le llamarían Antoñito Copas, yo que sé cómo le llamaban. Por aquí resulta que la última imagen que levanta es esta. Luego, por lo tanto, nos da una fecha límite en la cual ese edificio ya estaba hecho, 1570. Lo que hay ahí puede ser perfectamente de esa fecha, o más bien de 1550, 1560. Y si luego miramos el edificio con detenimiento, pues aquí veríamos hasta que hay unas almenas y podríamos ver que la puerta se ha cambiado y otras historias que quedan para otros días.
recoger el edificio o ver sus viejas imágenes. Y si coges las viejas imágenes, te das cuenta de cómo eran las carnicerías reales antes del recrecimiento de un piso, y la comparas con los dibujos de Parcerisa o con la de los monumentos arquitectónicos de España, y en todos los casos te acuerdas de las fusileras, te acuerdas antes porque ves que está fortificado el edificio. ¿Se dan cuenta ustedes que están cerrados todos los huecos y que hay saeteras, que algunas ha abierto luego un poco posteriormente, que quizás sean bocas artilleras? Y hasta ves cómo era esta pieza, que tampoco tiene que ver con lo que se puso en la última restauración, aunque tranquilos que el tiempo y los climas de Ávila aguantan hasta esa mala solución de la barandilla que se ha puesto ahí. O cuando se acerca uno a la muralla, se acerca con muchos ojos y muchos puntos de vista, y la ve con detenimiento y ve cómo cambia de tamaño, de dirección, ve las costuras del edificio, es decir, hasta aquí es una campaña, desde aquí es otra. Se encuentra en la Escuela de Arquitectura, no estas las encontramos en Segovia y hoy están en la Escuela de Arquitectura, con una colección de fotografías, seguramente de Isidro Benito, porque luego las he visto en la colección de Isidro Benito, que recogen el estado de la muralla con el matadero, si ustedes se acuerdan aquí, con los edificios casi escondidos y la cárcel se ve tan grande que alguien lo pone con su mano, pero esto coincide con unos dibujos del proyecto de restauración original de la muralla, obra de Enrique María Repullés y Vargas, en cuyo fondo estaban estas fotos, que encontré en la colección de Juan Moya. Bueno, estas cosas no se encuentran. Uno tiene la suerte de conocer a Juan Moya, también sabe que Juan Moya era el que sustituye a Repullés en las murallas de Ávila, y esos son los caminos por los cuales estos planos nos sirven para reconstruir la historia de estas murallas, o estos otros nos sirven para ver cómo estaba el arco de Montenegro o de la Santa y lo que se ha hecho o se ha rehecho en ellos. Y que nadie se asuste, pues esta es la historia de nuestros monumentos. Y esto hay que enseñarlo. O la colección espectacular de Vicente Calderera que está en el museo, en la Fundación Lázaro Galdiano. Ya he visto que se le está sacando más punta al resto de los dibujos que encontré por allí, de lo cual me alegro muy mucho, porque uno sabe que nunca va a poder publicar todo, pero la pieza es singularísima, porque aquí vemos las fusileras, esas que les estoy diciendo, del 19, o porque aquí vemos un último arco, el puente levadizo, porque nos tenemos que acordar que aquí había un berraco enterrado debajo de la muralla y que el de que había a la derecha ha estado removido, y que harto probable es que se haya removido en ese tiempo, y porque sabemos cómo estaban las almenas antes de las restauraciones de todo el último siglo. Y si en otros sitios, en Alcalá, Verbigracia, la foto de la izquierda, también en Alcalá, pero en el fondo de Educación, la de la derecha, están los distintos estadios de la Puerta de San Vicente, aquí con puerta y todo. Es decir, insisto que son otras formas de las que uno ha tenido de acercarse a esta muralla, que es una muralla distinta, interesante, de la que casi nadie tendremos la explicación única por lo interesante, por lo complejo, por lo espectacular que es el monumento. Nunca estaremos suficientemente orgullosos de él en Ávila. No pensemos nunca que estamos orgullosos porque es la que ha quedado. Quedase o no quedase, esta era de las buenas, de las interesantes, de las mejor hechas. Yo siempre quiero insistir en que si queda es simplemente por nuestra pobreza. La valoración fue un poco más tardía. Y también tengo que decir que una forma de acercarse a ella es, los historiadores del arte, tenemos que recurrir a otra solución, y es recorrernos la muralla de Plasencia. Recuerden ustedes que los de Plasencia eran unos separatistas que se separaron de la férula de los señores de Ávila para tener sus mismos señores, no para otra cosa. Es decir, que fue uno de esos enfrentamientos feudales, pero esta muralla es muy parecida a la nuestra, y es harto posible que esa barbacana que nosotros no tenemos en Ávila sea el modelo de esta que ustedes ven aquí. También no dejo de enseñarles
que si la muralla ha tenido tanta importancia en Ávila, quizás también lo tiene. Hombre, yo podría haber traído aquí las imágenes del pueblo español de Barcelona, de la Exposición Universal de Chicago, de un túnel de Guadarrama con las murallas de Ávila, pero hasta de esas murallas de Ávila que hay carretera de barco de Ávila, pero me parece más interesante y más divertido esta versión naif y popular de Santa María del Tietar. Y también dentro de las murallas pues tendríamos que ver esta otra imagen que tienen ustedes aquí del Alcázar, hechas con el Carderera y con un dibujo de la Biblioteca Nacional. Creo que esta es la copia que me pasó Isabel López, en la que vean la imagen de cómo era la plaza con la alhóndiga, mucho más grande de las imágenes que siempre estamos acostumbrados a poner. La tienen ustedes aquí, y sobre todo con el Alcázar, que es de lo que vamos a hablar nosotros detrás. Y también ese Alcázar del cual vemos imágenes de cuando ha desaparecido, con esa famosa escaraguaita que también está mínimamente dibujada aquí, y de ese Alcázar que le podemos ver en muchos sitios. Parcerisa dibuja una puerta de herradura, lo ven aquí mínimamente de herradura, los documentos están para leerlos, también los de arte, que está al fondo y es la puerta del Alcázar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno entraba por la puerta de la muralla, iba a una plaza de armas cerrada, la ven ustedes aquí, y luego entraba en recodo, volveremos a ello, para acceder al Alcázar. Luego, desde el fondo, lo que veíamos era el esbozo de esta puerta que hay aquí, en la que existía una bóveda que tira Andrés Hernández Callejo, trata de mantenerla, pero Ildefonso Vázquez de Zúñiga, un arquitecto que los segovianos nos mandaron para acá, en lugar de haberle dejado allí picando piedra, porque fue nefasto para estas cosas, fue de los que contribuyeron a tirarlo. ¿Y cómo funcionaba este Alcázar? Pues estos planos de mediados del 18, que por cierto estaban publicados en todos los catálogos de Simancas, es decir, que nadie diga que él lo ha descubierto, será que él ha leído como yo el catálogo de Simancas, donde estaban puestos planos del Alcázar de Ávila, nos da una imagen del Alcázar que es riquísima, es decir, una entrada en recodo. ¿Les suena a ustedes a que esto sea o no sea mudéjar? Con un acceso a dos patios y un cuerpo posterior fuera de la muralla, es decir, esta muralla no existía aquí, insisto, y además todo un cuerpo dispuesto delante con torreones que no conocemos, pero que existieron porque están aquí, y yo he documentado cuando se van derribando uno detrás de otro, que configuran este espacio que es el de la Alhóndiga, que todos ustedes recuerdan. Y aquí tienen pues algunos dibujos de cuando se van derribando estas cosas. Este dibujo es de un arquitecto muy fiable como es Juan Bautista Lázaro. Y vean algunos de los que hemos visto ahí, hechos con más precisión que los hacen los geómetras del 19. Y después de todo eso, pues también tenemos la suerte de que la Alhóndiga, que fue destinado a muchos menesteres, era sitio de baile y de copas, y también era sitio de escuela, no a la vez, sino sucesivamente, una detrás de otra, pues tenemos un levantamiento de cómo era minuciosamente esa Alhóndiga, o tenemos dibujos de Repullés de cómo era el Alcázar. Cuando se ha tirado la Alhóndiga aparecen todos estos ventanales y se ve todo lo que estaba derrumbado del Alcázar para rehacerlo Repullés. Y entonces ya cuando ahora vemos esta otra imagen, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues en primer lugar, disculpen que se me ha olvidado poner un numerito, pero no me importa mucho, aquí vemos el muro del Alcázar. Cuando ustedes entran ahora por el arco del Alcázar, a la izquierda ven el arranque de un muro. Yo siempre tengo que recordar esto, una coprilla que a mí me contó mi abuelo, que era una persona muy fiable. Se la ha dedicado hace poco a María Cátedra, porque creo que es a quien hay que dedicárselo, a dedicárselo con cariño. En tiempos de la República, lo digamos porque la historia es lo que tiene, es así, fue muy frecuente esas operaciones de derribar monumentos porque sí o para dar trabajo a los jornaleros. Estoy pensando en las murallas de Madrigal. Acuérdense que en la República hubo gente de todo pelaje, tipo y convención, o esta otra. Y me contaba él una historia que luego la ha ido a contar por 2 o 3 fuentes, con variaciones mínimas sobre este verso tan delicado
que yo voy a pasar a contarles ahora. Subido arriba del torreón, un miembro del ayuntamiento se soltó esta proclama. Desde este alto paredón, doña Urraca hacía la caca, y por eso es de razón derribar el paredón. Como me lo contaron, se lo cuento, y me ha llegado por muchos sitios la historieta. ¿Y qué era lo que se había tirado? Pues se había tirado ese alcázar, se había tirado esto, se había tirado esta puerta, que descripciones de la época, nada menos que de don Claudio Sánchez Albornoz, que dice que sí, que habría que salvarlo, pero que tal y como están los tiempos, mejor vamos a dejarlo. El documento se guarda en el ayuntamiento, se insiste en que era árabe puro. Ellos no sabían que esto era mudéjar, pero se insiste en que era árabe puro. Ustedes se imaginan, y esto es una hipótesis de las que no puedo demostrar, pero sin embargo sí que puedo demostrar cómo Repullés y Vargas, de ascendencia netamente judía, fue el encargado de cristianizar el monumento, quitando la mayor parte de las cenefas de esquinillas que estaban debajo de la muralla. Y en estos momentos, el quitar esa entrada de la ciudad hace que entres en una ciudad y no tengas la imagen de la ciudad mudéjar que tendríamos si ahora entrásemos por la puerta de la muralla y después de la puerta de la muralla hubiese un arco mudéjar, otro arco mudéjar, un recodo con una solución en mudéjar y la entrada hacia el alcázar con el mismo tipo. Todo esto es lo que ya no está. Aquí tienen ustedes planos de ese momento, planos posteriores, reconstrucciones sobre estos planos. Quiero insistir en que aquí estaba el cimiento de la muralla y que aquí estaban las construcciones en las que se había ampliado el alcázar, porque el alcázar salía fuera de los muros y solo queda de él un torreón, que es el torreón del Polvorín que ustedes ven aquí. Pero si se acercan a esta imagen que tienen aquí, pues verán Gracia, es decir, la Madalena, Gracia y con su espadaña, el torreón de los jesuitas de Navalmorzcuente, del Palacio Episcopal, y el cuerpo adelantado del Alcázar de Ávila, que se tira, y que tienen que recordar que una vez que se tira, viene un ingeniero del extranjero de fuera. Mi señora madre decía que los del extranjero de fuera eran los de Inglaterra, los de Portugal y Francia solo eran del extranjero, un tal Paradinas, y Bronman, y hace todo lo que es el Paseo del Rastro, porque una historia se va uniendo a la otra. Y luego ya más adelante se tira esta imagen, creo que esta es la que me dio Jesús Mari Sánchez Drián, de una buena copia de una que está en el Archivo Gómez Moreno de Granada, porque una cosa interesantísima es ver el papel de don Manuel Gómez Moreno, qué tipos aquellos del Instituto de Estudios, de la Institución Libre de Enseñanza, la institución. Él, antes Faustino Riaño, defendiendo toda la muralla y defendiendo este patrimonio, estableciendo que se tenga cuidado con esto y que se cuide el arco mudéjar que había aquí, que como se ve ya ha sido desmontado en esta otra imagen. Y luego pónganse ustedes en el archivo de la Guerra Civil, el de los papeles de Salamanca, horror y oprobio para nuestra cultura, pues allí está esta imagen en la que se está desmontando aquello, que es lo de desmontar el alcázar, lo que me llevó, y en lo que me encontré otra cosa más interesante es que se está construyendo, la ven ustedes aquí, todo ese lienzo de muralla que hoy está en el alcázar. En resumidas cuentas, ¿qué estoy tratando de hacer? Que vean que yo dije, la verdad esto me lo ha puesto Serafín en suerte. Se vino aquí con unos documentos, dije, yo voy a poner otros documentos y vamos a leer otros documentos. Él y yo sabemos que esto es una broma para cortar un poco. Y vamos a hablar de arquitectura mudéjar. Esto como si fuera un programa de radio. ¿Puedo dedicar? Pues se lo dedico a don Manuel y a don Fernando, maestros. A los dos les conocí, a uno de milagro. Me lo encontré por un pasillo del Instituto Diego Velázquez unos días antes de morir, don Manuel Gómez Moreno. A otro tuve la suerte de aprender de él algo de lo mucho que me enseñó, que fue don Fernando Chueca Goitia.
Los dos sabían ver la arquitectura, sabían amarla, sabían quererla y sabían defenderla. Sabían tomar partido por aquello. Sabían que no se podía estar tranquilamente cuando se estaba destrozando uno detrás de otro los edificios que configuraban nuestra memoria. Los dos sabían que aquello no te daba ninguna ventaja. Los dos sabían lo que sabemos todos los que a esto nos dedicamos, que es mucho más cómodo mirar para otro sitio, pero duermes mucho más tranquilo cuando no miras para otro sitio. Eso me lo enseñaron ellos, y a Bernardo, a Chávez, a Ray, a Nacho, a Miguel y a Richard, colegas, y a Sera, que aunque no es historiador de la arquitectura, también sabe algo de todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a hablar de Mudéjar. Para mí esto es Mudéjar. Y lo llamo Mudéjar por el convencimiento puro de que es como hay que llamar a unos ábsides que podrán tener la planta de unos ábsides románicos, pero que no conozco ninguno en el que las arquerías sean también constructivas y no decorativas como lo son estos, o a interiores como estos que yo no los conozco, hechos en sillerías románicas, o muy singularmente a torres como la de Salvador de Arévalo y tantas otras torres que en resumidas cuentas son un alminar, la Giralda de Sevilla, para que nos entendamos, más o menos rica, una torre forrada de otra torre, escaleras embebidas, todo eso que sube para arriba. No he oído nunca que nadie de los que defienden estas acepciones un poco carcas y connotadas ideológicamente de románico de ladrillo y otras cosas, se atreva a decir que una torre es una torre románica de ladrillo, porque es que ya le chirriaría todo. Pues creo que lo mismo ocurre aquí, porque esto está construyendo el edificio. Y no hay nada más que ver cuando están caídos algunos cómo se traba, porque esto está haciendo, espero que aquí haya gente que sepa de arquitectura, esto está haciendo lo que hace cuando se hace un encofrado. ¿Se acuerdan ustedes que se hacen unas cajas y luego se rellena? Pues esta es la solución que está organizando todo esto. Y porque quiero insistirles que cuando hablo de esto, yo estoy hablando de la memoria. No estoy hablando, por lo tanto, de que sea obra de artesanos mudéjares, que seguramente no. Ni estoy hablando de que esto sea mudéjar o sea islámico, sino que estoy hablando que esto es la memoria de la presencia mudéjar entre nosotros. Y los mudéjares son nuestros antepasados también. Yo al menos no puedo asegurar en pasadas 2 generaciones quiénes eran mis antepasados, pero soy heredero de todo ello y estoy orgulloso de esa herencia. Y también planteo ese acercamiento a esa herencia con un acercamiento lúcido que don Fernando Chueca Goitia nos dedicó en un curso. Discúlpenme que pare solo un segundo. Estamos haciendo estas cosas que los profesores hacemos en los cursos, empezar a discutir uno con otro. Mi colega, amigo y maestro Pedro Navascuesa y yo estábamos discutiendo sobre si existía o no existía el mudéjar y nos soltó 2 cosas. La primera es, estamos hablando de la lugareja, nos dijo, pues entonces eso, si no es mudéjar, será un meteorito babilónico, para explicarnos que aquello estaba hecho con un aire claramente oriental. Y no contento con eso, a continuación nos dio un cuadernillo que es de las cosas más deliciosas que hemos publicado nosotros sobre el mudéjar en la arquitectura, en el que venía a contarnos que, ojo, que es que estamos equivocados, que esto no es una cuestión de que nosotros hablemos de maridaje de lo cristiano y lo islámico. Esto no lo decía riéndose para nosotros, había entre los que lo oían algunos divorciados, y le decía, ojo, que un matrimonio se puede romper. Esto es un mestizaje. Al profesor Chueca le gustaban más las señoras que los señores. A cada cual le puede gustar lo que quiera. Él ponía ejemplos con mestizas. Decía, miren, esto le pasa a lo que a una mestiza espectacular. Me voy a guardar las manos para no hacer gestos procaces. Y ustedes las ven por ahí y ven que allí hay varias sangres y no pueden separar una y la otra porque es el resultado de la mezcla de varias sangres. Pues yo creo que así es como tenemos que acercarnos a esta página, que si es la más singular página de la arquitectura española, es con mucho la más singular página de la arquitectura que tiene en Ávila, ese espléndido mudéjar de la Moraña, que ahora es que ya nos dediquemos un poco a él. Tengo aquí una cosa que esto sí que es mi cachis, qué guapo que soy. Lo hemos hecho hace poco hablando sobre el mudéjar, en cursos que hemos dado, qué bien nos lo hemos pasado, ¿verdad, Ray? Qué mal, con nuestro amigo Raimundo, y en el que está recordado los proyectos sobre el mudéjar en los que hemos intervenido, y todos los cursos sobre el mudéjar que hemos organizado, los libros que yo he escrito, y falta aquí ya alguno, el catálogo de las edades del hombre de Creta, y está puesto expresiones como salvemos el mudéjar o el mantenimiento del mudéjar de la Moraña,
o mudéjar, que es lo que queremos pedir, porque, ojo, es un problema que puede ocurrir en el futuro con este mudéjar si pensamos que lo puede afectar algún recorte. Ojo, no hace falta dinero, hace falta ganas, hace falta imaginación. Yo siempre cito cuando hablo de estas cosas a Ángel Ganivet, que decía que este país está más necesitado de imaginación que de dinero. Hoy quizás estemos necesitados de las dos cosas, pero eso sería lo que nos llevaría. Y con respecto a las cosas que hayamos visto de este mudéjar, sí que quiero insistir que las hemos visto entre muchos. Pues, por ejemplo, cuando vimos San Juan de Arévalo, que aquí lo tiene con un dibujo hecho siguiendo pautas de Ricardo Guerra por Miguel Sobrino, pues nos dimos cuenta que la iglesia era primero que la muralla, eso fecha la iglesia y fecha la muralla, porque la torre de la iglesia se convirtió en torre de muralla, no al revés, como se contaba siempre. Y eso lo vimos viendo con detenimiento esta iglesia, en la cual se ha cortado un primer piso para que el adarve de la muralla pase por encima de ello. Es decir, en resumidas cuentas, aquí sigue el camino de ronda de la muralla por aquí adentro. Y como yo sé que eso está lleno de incrédulos, pues por dentro te encuentras la iglesia escondida, pero sobre todo te encuentras con esto, es decir, donde he marcado aquí con este caminito en verde, nos aparecen las arquerías del muro de la iglesia, delante del cual se puso la muralla. Y eso es lo que un historiador tiene que hacer, leer los documentos y leer también el monumento. O iglesias a las que quiero tanto. Si me permitís otra dedicatoria más, a mi amigo Saturnino, que lleva 30 y tantos años, no 50 nos dijo, de párroco en Barromán. No, ¿quién soy yo para meterme en lo que tienen que estar los párrocos en los sitios? Pero si en un sitio está 50 años un párroco al cual le gusta su iglesia, así está esta iglesia, que está corriente y moliente y que da gusto verla. Pues cuando yo entré aquí en esta iglesia, a ver quién entiende esto. Luego ya cuando vi los planos, y quiero decir en esto así, permítanme que me apunte un mecachis. Sé que soy el primer profesor del arte que ha entrado en muchos de estos edificios. Y que desde luego que los que hemos entrado somos los que he citado antes, no ninguno más. Porque tantos libros hay sobre ellos en los que solo se habla del ábside, lo que se ha visto en internet o lo que se ha visto desde el coche. Y cuando se entra aquí uno ve algo tan singular como esto, que aquí adentro hay una iglesia con sus 3 ábsides. Es decir, 1, 2 y 3. Y se entra más adentro y entras aquí y ves los 3 ábsides y dices, ¿dónde está lo de afuera? Y te quedan mirando hasta que don Satur, magnánimo él, te marca esa puerta. Y tú abres en esa puerta y lo que te encuentras es esto. Y claro, pues yo nunca lo llamaría románico de ladrillo, porque no viene a cuento, porque es así, y lo que te encuentras son espacios únicos, que es lo que produce este mudéjar, como también cuando ves San Nicolás, porque aquí puedes estar preguntando si esto es del 15, esto es del 16, al mirarte cuando subes por aquí arriba y ves que estos casetones son de madera, que no son de piedra, como pensabas antes, pero lo que tienes que tener es la sensibilidad para decir, ¡joder, qué hermoso es esto!, que tampoco pasa nada. O luego nos pueden ocurrir cosas como los que nos ocurrieron a don Raimundo Moreno y a mí cuando entramos en este edificio. La verdad es que llevaba décadas queriendo entrar allí hasta que fui con un hombre como Raimundo Moreno que me abrió las puertas de aquello. Qué bien y qué mal nos lo pasamos allí. Bueno, y es que digamos que conseguimos entrar en esta historia, que ustedes las ven en fotos anteriores, cuando lo acababan de comprar y te habían tirado esto para hacer una terraza, o cuando habían visto que habían vaciado todo esto para que se viesen mejor los sitios, y claro, lo habían convertido esto en una terraza, o cuando entrabas y veías que el patio lo habían hecho como esto que ustedes ven aquí. Y claro, luego hablaré de restauración, pero es que si quieren ustedes entender el criterio con el que está hecho esto, pues se lo diré claramente. Yo lo he dejado escrito de alguna manera civilizada. Y ahora lo voy a decir también civilizadamente porque puede ser que esto me lo acaben colgando. Creo que quienes compraron el edificio tenían mucho dinero y tenían mucho interés, pero no tenían muchos conocimientos de restauración. Y entonces inventaron cosas como estas porque les parecía más noble que aquella solución de palos que había aquí arriba.
como encontraron un cantero que estaba trabajando en la Casa de las Conchas, pues le encargaron a tanto el metro todos estos tramos que ustedes ven aquí, y luego las fuentes las compraron, digo yo, en los alrededores de Madrid, y echo de menos pues algunas que otras figuras que no están aquí. O se inventaron cosas como estas. Claro está, la posibilidad no era no que se caiga no esto, debe haber alguna posibilidad intermedia. Ese tema de las restauraciones, nuestro Mudéjar ha sido lamentable. Lo de Madrigal, algunos me han oído aquí, que da para varios días, porque toda la documentación está en líneas generales en Alcalá de Henares. La de esa muralla, que para mí es una muralla anterior a 1300, está claro que el documento de 1300 ya está hecho con la muralla puesta, no se refiere a un castillito ni a nada parecido, y es un documento muy creíble. Lo que ocurre, lo que no es creíble es esto, porque uno ve esta pieza que ustedes ven aquí y no puede sospechar que esto estuvo así, que luego se cayó, es decir, que ya estaba mal y que además se cayó este paño y que luego se ha rehecho como ustedes han visto. Y otras tristes historias de este mudéjar es esta casa, Los Sedeño. Esta historia de los linajes de Arévalo habrá que ponerla algún día en su sitio. Llegan a Arévalo a finales del siglo XIV y esta torre, parte de su palacio, y este es el resto del palacio, netamente de un mudéjar cortesano, si ustedes quieren. Adentro había pasado por él una escuela-taller. Las escuelas-taller pueden ser buenas, malas y peores. Esta es de la siguiente categoría, en este orden. Arrasó el edificio, lo cambió, lo alteró y se olvidó de lo importante. Y lo importante es esto que ustedes tienen aquí, o que lo ven aquí. La teoría desgraciados más hermosa que pueda existir en toda la arquitectura abulense. Y hay que advertir que la arquitectura no solo está hecha con escudos de piedra y con columnas de piedra, sino que muchas veces está hecha con muros de tapial y con encalados esgrafiados, con pieles varias tan ricas como estas. Como no había otras cosas que nos dedicamos a hacer, pues virarlo, verlo, anotar que aquí había una ventana, entrar por detrás y fraudulentamente, ya prescrito. Y entonces nos metimos por allí detrás y lo vimos. Y como para esto lo ideal es tener amigos y liarlos, pues lo siguiente es coger a Miguel Ángel Espí, que le gusta la arquitectura, que sabe de arquitectura y que además dibuja muy bien, y hacer la reconstrucción de lo que fue este palacio. Y eso es una reconstrucción de lo más científica que se puede. Uno no está pidiendo, ojo, que nadie lo restaure así, pero por lo menos sabemos cómo era y luego habrá que consolidar lo que hay, porque desde esta imagen a las otras, a fe mía que hay distancia. Eso es lo que hace un historiador del arte, como en esta imagen de una pieza singularísima. El Palacio Real de Madrigal, y cuidado que yo tenía aquí unas notas, bueno, pues se da igual. El Palacio Real de Madrigal de las Altas Torres, el de Isabel la Católica, ¿se acuerdan ustedes? Tiene una parte que no se visita, que es esta que ustedes ven aquí, en unas viejas fotografías que debo a mi amigo Antonio de la Cruz, pero él se la debe a su padre que estuvo de maestro allí en Madrigal, y me la encontré por allí, esta pieza que tampoco se parece a esto que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué había ocurrido? Pues aquí también había pasado un tipo previsto armado con un título de arquitecto, y para reconstruir lo que fue esto, lo mejor es el dibujo de Miguel Sobrino, en el que están estas tracerías que describe minuciosamente don Manuel Gómez Moreno, que sabía ver, y en el que se pueden ver los restos, porque todavía quedan aquí, eso no se los ha llevado por delante, de las galerías voladas, como tantas otras que tuvieron estas casas de dueñas. Y luego te puedes ir a Alcalá y ver las fotos antiguas y los planos. Yo hablo de Anselmo Arenillas con un profundo desprecio, a pesar de estimar mucho a sus sucesores, porque destrozó sistemáticamente uno detrás de otro todas las arquitecturas abulenses y porque no había ninguna razón para hacer las operaciones que hacía porque le daban las ganas y sin documentarlas, como estas que ven aquí. Pero diremos que mucho más curioso es anotar que aquí adentro lo que hay es esto. Y luego ya dejar de tomarles el pelo y contarles a todos ustedes que esto ustedes lo han visto. Si casi todos han visto, estamos en Ávila a Concha Velasco haciendo de Santa Teresa en la televisión.
Todo esto es cartón piedra. A las buenas monjas las convencieron para decorar, con decorado cinematográfico de cartón piedra, perdónenme ustedes, esta sala que vemos aquí, esta que ven aquí. No me acuerdo cómo se llamaban los carpinteros, que eran salmantinos los que hicieron todo este decorado. Y claro está, se fueron de allí y las monjas no tuvieron dinero para quitarlo y ahora entras en este palacio, que este es el palacio real en el que nació Isabel la Católica, no el que hay al lado del 16, por razones elementales, porque Isabel la Católica debe nacer en un palacio del 15, teniendo en cuenta cuándo nació y no en uno del 16. Esto, confíen que no hieran la sensibilidad de los madrigaleños, porque lo mismo, si el palacio hubiese estado en otro sitio, le hace Ávila Gotarra Endura, esto habría sido más complicado, pero como está al lado pared con pared, no pasa nada. Pero no digan ustedes que no deja de ser curioso lo que ocurre con nuestro patrimonio. El palacio está intacto, está perfecto allí, está esperando que alguien tenga la imaginación suficiente para hacer esto. Cuando se hizo el Parador de Madrigal, aquel que solo sirvió para que durmiese una noche de gol y luego lo cerraron, y Dios mío lo que ha pasado con él, se pensó en hacer el Parador aquí, pero hubo un problema entre cómo separar los edificios. Pena que no se hubiera hecho entonces. Bueno, pues este descubrimiento de estas cosas nos lleva también a ver iglesias que queremos mucho, como esta de Espinosa de los Caballeros, con una cabecera románica y una torre mudéjar, en la que del siglo XV hay unas pinturas murales retardatarias, pero magníficas, detrás del retablo mayor, en la que veíamos capiteles que era evidente que debían de ser capiteles de arenisca románica, y en la que sabíamos de otros que apuntaban ya las formas, como los que ven aquí. En el último proyecto Leal conseguimos que nuestros amigos del proyecto nos permitiesen buscar esto, íbamos a nuestras amigas de Castela, que están por aquí en primer sitio, y tuvimos la suerte de encontrar esto y la mala suerte de que quienes lo habían hecho no habían sido muy cuidadosos y nos encontramos casi un vestigio arqueológico más que una obra de arte. Pero eso nos sirve para relacionarlo, porque nos agarramos como un clavo ardiendo con cosas segovianas y con cosas abulenses, estas piezas que ustedes ven aquí. Dentro de Semudéjar, con la última cosa con la que ando entretenido, y muy mucho, es el castillo de Narros la iglesia y el castillo de Narros del Castillo. No sé si hay por aquí alguien de Narros, pero el verano pasado me invitaron a dar una conferencia a las 12 de la noche, que no son horas. Llegué allí y el salón estaba más de bote en bote que este que ustedes ven aquí, y nadie había estado de copas como algunos mal pensados estaban pensando. Todo el pueblo estaba interesado, a más no poder, en qué había ocurrido con esto. A mí esta iglesia me gustaba y me interesaba mucho, pero a partir de ese momento me está interesando más y pienso que dentro de poco podré contar cosas de la iglesia y del castillo, que son interesantes por la situación, por cómo unos salen al lado del otro. Esto se llama Narros de Bebán, Narros del Castillo, es decir, ¿qué? Por si queremos algo más de que a lo mejor esto tiene algo que ver con lo islámico. Es posible que esto fuese la puerta, hayan hecho unos chalets y ya es muy difícil saberlo. La situación del castillo recuerda, como no, a lo de Turégano. El castillo está que se cae y que mírame y no me toques. El edificio es este tan singular, con unas piezas como estas arquerías entrelazadas, que ya don Manuel Gómez Moreno dijo que eran toledanos. La pieza además tiene una cabecera marcadísima y un cuerpo de iglesia prolongado. Lo explicaré ahora, lo ven ustedes aquí. Es decir, todo eso está recrecido, eso está metido aquí, y si uno se pone a medir los ladrillos, ve que todos estos de aquí son distintos de estos de allá. Las gentes extrañas como Raimundo, Chávez, yo, nos dedicamos a medir ladrillos y cosas así. Entonces, podemos ver que esto era así y entender qué es lo que le ha ocurrido a este espacio y empezar a discurrir sobre estas ventanas cegadas que nos encontramos en este espacio. Pero ojo, no creen ustedes que solo vamos para ver esto. Cuando entramos aquí, lo primero que decimos es ¡joperas! ¡Qué pieza! Porque no he traído las fotos del Sotocoro, y bien que lo siento, pero esto es lo más parecido a una mezquita que ustedes pueden encontrar por todas esas tierras. Románica de ladrillo si quieren, pero mezquita.
Y luego empiezas a ver que las puertas no coinciden unas con otras, que la torre ha cegado la puerta, ves esos vanos, a continuación ves que también ha cegado un óculo. Es decir, los documentos, los monumentos, todos te empiezan a explicar esta historia. Y llegamos a la Catedral de Ávila, mi querida catedral. Ojo, no voy a hablar todavía del presbiterio, sí que hablaré del presbiterio, cómo no. Dentro de la catedral, yo creo que a mí la catedral me gusta, me interesa, me ha interesado toda la vida. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Yo tuve la suerte de entrar a la Catedral de Ávila, como ya mi abuelo ha muerto y mi padre también, que le habría corrido a boinazos. Mi abuelo Miguel y mi tío Inocente, que eran vidrieros de la Catedral de Ávila y que nadie les había dado ningún curso de seguridad e higiene en el trabajo, subían a estas vidrieras de forma increíble. Y yo con 10 y 12 años he subido a estas vidrieras de forma increíble. Tienes que tener muy poca sensibilidad para que no te guste esto. Y eso es lo que a mí me interesó de aquí. Y luego me han interesado muchas cosas y he tenido mucho que ver porque en la catedral he tenido buenos amigos, ya que, como ha contado mi amigo Fabián, ha habido veces que no parecía tanto. Algunos han sido buenos amigos y en la catedral le he aprendido muchísimo. Y al final de una de estas historias fue que después de una discusión grande sobre el presbiterio, que luego les contaré, pues quienes estaban restaurando esto me dijeron que aquí había una cosa interesante y que ellos querían que yo lo viese. Yo fui a verlo y como no está por aquí un compañero mío que me acompañó, pero le tengo de testigo, no me dejaron entrar, porque ¿qué quería yo ver esto? Y pasado el tiempo me llamaron para si lo quería ver. Un buen amigo mío, luego ha sido un magnífico amigo mío, que cuando yo subí arriba y lo vi, bajé, y me iba y digo, ¿qué te ha parecido? Digo, ¿qué era? ¿Que me dejaban ustedes subir a verlo o que querían que les dijese lo que opinaba sobre lo que había allí? Porque lo que había allí es impresionante. Lo que había allí es esto que ustedes ven aquí en pequeñito, pero ven una cabecita, ¿verdad? Y otra, y otra, y otra, y otra. Y si vamos más adelante las ven, ¿verdad? Son las cabezas de unas estatuas columnas. No me digan de dónde proceden, porque para eso gentes más brillantes y más osadas. Yo todavía no lo sé. Pero unas cabezas columnas espectaculares, las ven ustedes aquí. Las cabezas de unas columnas embutidas en esa pieza que ya nos está situando sobre el 1200, años arriba, años abajo, más bien años arriba seguramente. Y estas piezas, de entre todas ellas hay una hermosísima, esta que ustedes ven aquí, y una hermosa hasta no poder, que es este Ángel Gabriel. También he traído yo un poco de epigrafía hoy para que esto quede bien, en el cual al personaje que ven ustedes aquí, con el frasazo y visto de frente no lo ven bien, pero le ven ustedes del lado qué pieza es. Véanlo ustedes, luego hecho de lado. Véanle más, le he quitado el color, que estoy austero yo, no solo porque sea un repinte del 16, sino porque con lo que lo quiero comparar no tiene mucho color. Porque cuando yo subí allá arriba, yo acabé de subir aquel andamio y me encontré con el maestro Mateo, que me dijo, Pepe, ¿qué haces por aquí? Me dijo el maestro Mateo. Hombre, Mateo de Compostela, pero es que estoy viendo estas cosas que había hecho yo, porque no necesito ningún bendito documento, ojalá apareciese. Me es exactamente igual, es la misma mano, la misma forma de sentir, porque ustedes lo saben de sobra. No había forma de que se mandasen un mensaje por internet desde Santiago de Compostela aquí, en esos años finales del siglo XII, del siglo XII, en los que se hizo esto. Oiga, miren ustedes las naricitas del personaje, miren la sonrisa de Daniel. Bueno, Daniel, algunas malas lenguas, Daniel, que está echándole una sonrisa pícara a la reina de Saba en la Catedral de Santiago. Bueno, yo no creo que sea así, pero mírenlo ustedes con la sonrisa. ¿Se dan cuenta de los bucles del pelo? ¿Ven el vestidito? Es exactamente lo mismo. Y aquella polémica larga que había movido cientos de páginas en la historia del arte español sobre la presencia de Mateo en San Vicente o no San Vicente, pues podremos seguir con ella. Pero lo que sí que sabemos seguros es que en la Catedral de Ávila hay unas piezas que son de la misma mano de maestro Mateo de Compostela, que estuvo aquí antes o después, seguiremos pegándonos, pero esto es lo mismo. Yo, así, el día que me encontré el berraco de las murallas, del que no he querido hablar porque eso les corresponde a otros señores, pues son las dos emociones
más grandes que a mí me ha producido este tema. Esto es a lo que me dedico. Y la otra es esta de aquí. Esto también se lo dedicaremos. Se lo dedicaremos a la priora de Alba de Tormes y a mi amigo Jesús Gascón Bernal, arquitecto e historiador de la arquitectura, con el que llevo años, con otras muchas más gentes, trabajando en este convento de las Carmelitas de Alba. Ustedes me permiten que yo salga de aquí de Ávila, porque estoy en Alba, que casi es lo mismo, y con Santa Teresa. Aquel convento que es el 7º de la fundación de Santa Teresa y que era un convento que tuvo un hecho que cambió su vida. Y es el momento, estas cosas yo las cuento aquí, las cuento en Alba. Debo ser el único abulense al que me permiten hacer chistes en Alba. Santa Teresa muere allí, esto lo contó muy bien Jacinto Herrero en un poema magnífico. Muere allí porque hay que llevarla para ver si aquella duquesa, la duquesa joven, que estaba ya abandonada por su padre, el duque, perdón, por su padrastro, por su suegro, perdón, que estaba en la Torre de Belén en Lisboa, llevándole otro reino al rey de España, pues en aquellos años Santa Teresa va allí y a ver si la duquesa pare un hijo, y cuando llega ya no hace ninguna falta, pero Santa Teresa no puede pasar de allí y muere en aquel convento que ella había fundado 10 años antes. Y resulta que esta, que nos lo cuenta la historia, nos lo cuenta también el edificio. Porque si nosotros vemos el edificio nos encontramos con una primera iglesia a la que se le ha cortado la armadura, los planos son de Jesús, con una capilla mayor hecha a continuación, que es de mi amigo Rodrigo Gil de Ontañón, y el que no, que vaya a ver, por ejemplo, la de las Gordillas de Ávila, la primera bóveda, la que está encima del coro, no la del sotocoro. O que vaya a ver la de Chamartín, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Al lado de Arévalo. Raimundo, que tú te lo sabes. El alcalde es muy gordo y se llama Antonio. Gordo como yo. Sanchidrián, muchas gracias. ¿Estás por ahí, Antonio? No, creía. Bueno, pues porque esa es otra forma de ver estas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias. Pero esto solo ha sido por esto. Y Márquez, 1, 2, 3. No, esto ha sido por algo muy singular. Esto es lo que nos dice la Iglesia, luego los documentos decimos que se haga de tal altura y que tenga tales medidas, y nos ponemos a medir los metros y los pies y el edificio, y nos cuadra todo una cosa con la otra. Y resulta que, pateando por este convento, en el que yo voy mucho por razones obvias, pues había empezado a ver que se proyectaba la sombra del polvo de una armadura que había aquí arriba. Y había un hueco pequeñito en el que yo todavía entraba, estaba yo también delgadito entonces, y nos encontramos con todo esto. Y claro, pues una armadura, y Jesús Gascón es sacar la armadura. Debajo de esa iglesia del siglo XIX, con una bóveda tosquísima, nos apareció esta pieza tan singular que ustedes ven aquí, y vimos que la iglesia se había cortado, porque está claro que se ha cortado para hacer el siguiente cuerpo, y nos encontramos allí el enterramiento de la fundadora, en el centro de la iglesia, debajo de la capilla mayor, como era obligado y mandado, pero aquí enfrente está ahora el enterramiento. ¿Qué había pasado? Se había trasladado allí, porque la iglesia hay que ampliarla y hay que dedicarla a Santa Teresa, que ha muerto allí. Y esa historia nos lleva a encontrar esos enterramientos de Santa Teresa. Aquí podríamos contar esa divertida historia del traslado de Santa Teresa a San José de Ávila, en el que no tuvieron nada que ver ni Ávila ni San José, sino que fue ni Alba, sino que fue una pelotera entre el duque de Alba y los carmelitas. Los carmelitas verían que viniese aquí y el duque de Alba quería que estuviese allí. Ya saben ustedes un dato más para concluir que el duque de Alba mandaba más que los carmelitas entonces allí. Pero aquí debajo nos encontramos un arco con sus mocárabes, dice la documentación, en el que estuvo enterrada la santa, que estaba aquí debajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy está aquí esta lápida, esta urna, que antes estuvo aquí. Se lo voy a contar con un dibujito. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando ustedes lo ven aquí, la santa estuvo aquí abajo, luego estuvo aquí y después subió aquí arriba. Vamos más arriba todavía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que fíjense ustedes, la santa ha pasado desde aquí, hasta aquí, que esta urna de piedra ha dado un salto, 1677, al altar.
que luego allí es cambiada por esta hecha por Jacques Márquez, el de Piedrahíta, el del Palacio Real de Piedrahíta, o el del edificio Correos de la Puerta del Sol de Madrid, el del reloj de las uvas. Y entonces se dan cuenta que es algo curioso. Santa Teresa se convierte en arquitecta porque es el culto a su cuerpo el que hace que la Iglesia vaya ampliando y el cuerpo de la Santa va yendo cada vez más arriba y va trasladando el altar mayor con ella. Dentro de ella está el cuerpo en una urna de plata espectacular traída de Francia. Y dentro de ella está esta pieza que hay aquí. Y aquí también tuvimos la suerte de descubrir, no anda por aquí Israel, pues esta pieza, que ahora se entiende porque aquí estuvo el altar antes. Y eso que ustedes ven aquí es esto. Pues también digamos lo mismo, cuando estaba montado el altar y yo subí a ver esto, ¿aquí hay historiadores del arte o sí? ¿No suena esto? Si lo conocéis de sobra. Miguel Ángel Buonarroti y la Capilla Sixtina. ¿Os acordáis? La cruz, la columna y los signos de la pasión, los clavos y la corona de espinas. Aquí lo tenéis muy claro. ¿Cómo se conocía esto? Pues a través de una copia que Marcello Venusti había hecho para el cardenal Farnesio. Copia muy famosa para la historia del arte porque estaban todos los personajes de la Sixtina sin los calzoncillos que luego les puso Volterra, el bragatione que se le llama. Entonces aquel dibujo tuvo mucho éxito y pasó a muchos grabados italianos. Por cierto, en Alba de Tormes hay un palacio de los duques de Alba con unas pinturas murales espectaculares y alguien se lo enseñaría a nuestro Martín de Delgado, perdón, que me he pasado, ya estoy empezando a mirar el reloj, que es el autor de esta historia que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Fíjense qué caminos para encontrar en Alba de Tormes eso. Allí hemos encontrado muchas cosas. La última es que el estandarte de la canonización de la Santa, que en el siglo XIX estaba en la iglesia, pues está también en el convento, en un estado todavía lamentable, pero es la pieza de que en 1622 estuvo en Roma la canonización de la Santa y tenemos algún cuadro hecho en Roma contando esta canonización con un estandarte parecido a este. Y seguimos, la última de las piezas que este historiador del arte les quiere enseñar, porque es que estoy muy contento de ello. A ver, que he descubierto un palacio en Ávila. Bueno, vamos a ver si vamos en serio. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Los patios del Colegio Diocesano y el Palacio Episcopal. ¿De acuerdo? Sitúan aquí el Palacio Episcopal, ¿se acuerdan? El Palacio de los Dávila, la muralla interior, como la del Palacio de los Dávila, con el mismo tipo de ventanas, las grandes puertas, una torre del palacio que se convirtió en torre de iglesia, una iglesia metida aquí y el palacio que estuvo aquí y que actualmente solo queda en el frente de la muralla. ¿Qué ocurrió en este espacio? Ustedes lo ven aquí. Pues lo que ocurrió lo tienen aquí contado. Los jesuitas se trasladan aquí en el 1618, luego hablaremos de los jerónimos, y en 1674 hacen su segunda iglesia. Antes que había ocurrido un personaje del cual no me da tiempo a hablar. Enrique de Navarrete, un nombre importante de la historia de Ávila, que todos ustedes recuerdan, el último día Serafín de Tapia les hablaba de Diego de Bracamonte decapitado, y les hablaba de los Dávila, y les hablaba de Enrique Dávila y Navarrete. Este personaje se llevaba todo lo mal que unos familiares se pueden llevar con el Dávila del Palacio del Marqués de las Navas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues construir aquí un palacio que pasa casi desconocido, que es el actual Palacio Episcopal, desde que en 1755 los obispos de Ávila se trasladaron desde el edificio de la actual Casa de Cultura hacia este espacio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno empieza a ver estas cosas, pues se da cuenta que en esta puerta, ¿ven ustedes aquí que es una puerta con dovelas? Hay una portada del espléndido Renacimiento, en la que luego se ha añadido una hornacina para una imagen de San Ignacio de Loyola, y en la que después, cuando el rey ha expulsado a los jesuitas, pone un escudo de Carlos V, hecho por Ceferino Enrique de Salamanca, con la misma piedra con la que hace la portada principal de la Catedral de Ávila, para que ustedes se sitúen. Y si se mira con detenimiento, ahí queda el toisón de oro
que es lo único que se ha mantenido de esa piedra tan deteriorada. Pero aquí nos aparecen restos del palacio gótico, y nos aparecen por aquí y por todos los sitios. Y cuando ya nos damos la vuelta, déjenme que dé un poquito marcha atrás, es decir, cuando nosotros nos vamos a ver toda esta pastilla constructiva, este edificio que ustedes ven aquí, lo vemos desde frente, es decir, esto de aquí, esta pieza, que tendría un lado, otro lado y otro lado, pero nosotros solo nos queda esta. Ay, que me estoy yendo al revés. Pues lo que nos encontramos es esto, con que aquí hay algo singular. Lo más singular de todo es que unas puertas tienen una altura, otras están rehundidas, otras tienen una altura, otras están rehundidas. ¿Cuál es la explicación? Estos sótanos del primer palacio que vemos aquí. Por ahí están doña María Teresa y doña Isabel, que no me desmentirán si les digo que los palacios abulenses, ustedes si no salgan aquí vayan a ver la magnífica exposición de grabados del taller de Ángel Sardina y verán unos sótanos de esos, y las distintas alturas de la bóveda hacen que estas portadas tengan distintos niveles hoy porque se ha reformado esto. Pero lo más singular de todo es que todo este muro que ustedes ven aquí tiene una escalera embebida aquí y otra aquí, metida en el muro, y que cuando subes arriba te encuentras esta pieza y que cuando das la vuelta se acuerdan ustedes de ese torreón elegantísimo que ven en la muralla, ¿verdad? Esta es la puerta que les he dicho antes, los detalles que les decía de la gótica, la pieza, todo eso. Y luego cuando nos acercamos con más detenimiento vemos la 2 y la 4 rundidas, las grandes puertas de arriba y sobre todo el estudiolo, que es esta pieza. El estudiolo tienen aquí tienen el sótano y aquí tienen estas piezas. Lo llamo el estudiolo por comparación al de Alfonso de en Ferrara y por tantos otros. Es decir, una pieza singular que para entenderla bien ustedes tienen que recordar una cosa. La galería que han visto en el Palacio de los Dávila, ¿se acuerdan la que les he enseñado antes? Si el de Dávila se ha hecho esta galería, Enrique Dávila se va a hacer dos. Una la ven ustedes aquí y la otra estuvo volada aquí. Aquí está el arranque. Y aquí tienen la puerta de salida de esos estudiolos y de esas galerías. Y si ustedes entrasen adentro, verían que las puertas actualmente son armarios, porque están cegadas. Y adentro se encuentran con esta pieza que, créanme, igual que antes les he dicho que el maestro Mateo era el maestro Mateo, si esto no es de Pedro de Tolosa, era alguien que le iba copiando los dibujos uno detrás de otro. Y Pedro de Tolosa es el gran maestro de la casa de Navalmoruente. Por otro lado, aquí ven los armarios que les decía y estas cosas. ¿Y qué es lo que hay arriba? Una pieza tan hermosa y tan increíble. No digan que esto no es un descubrimiento para nuestro Renacimiento, pero lo que es ya singular es esta pieza que ven aquí, una bóveda helicoidal. Busquen algunas parecidas. Santiago Huerta, que estudió estas bóvedas para otra cosa, no conocía esta, pero sí que conocía los dos grandes modelos, que son una de Talavera, que desde luego hay que relacionar con Tolosa, y otra de los Guzmanes de León, lo que es la actual sede de la Diputación, de un tal Rodrigo Gil de Ontañón. Y si quieren ver a Rodrigo Gil de Ontañón y a Tolosa trabajando juntos, pidan permiso a doña Isabel López Fernández y vayan con ella a ver Mont-Saint-Rubí, para que vean el momento espléndido de la arquitectura de la que estamos hablando. Y cuando volvemos aquí, después de ver todo aquello, pues lo que nos queda por ver son las puertas y las escaleritas. 1, 2, 3, una en alto, una rundida, otra 3 y otra más que está detrás de ese muro. Perdonen, no me dejaron tirarlo para que ustedes lo viesen, pero se lo he dibujado. Y vean esto, pues Serlio y Sagredo, para los que todavía no hayan llegado a ese punto. Los grandes tratadistas del Renacimiento italiano y la versión española son los que están detrás de estas puertas fajeadas. Por cierto, Sagredo se publicó en Toledo en 1527. O estas otras piezas, cuyos modelos andan por Toledo y andan también en el Alcázar de Toledo. Y estas escaleras que les decía yo embebidas en los muros, y otras piezas. ¿Quieren ver estos modelos? Se vayan a ver los sepulcros de San José y sobre todo los de la catedral, los de las capillas de la catedral, la Blanca, por ejemplo. Son piezas cogidas de tratados de arquitectura. O si no, se vayan a ver la iglesia de Villatoro, de Navalmoruente, para decirlo más claramente. Y cuando entren allí, vean las boveditas de estas escaleras, a que muchos no lo conocían. Y las escaleras son estas piezas.
¿Las ven ustedes? Y la puerta de entrada al estudiolo, a la sala previa al estudiolo, es esta pieza que ven aquí, con la misma almohadillado que tiene el estudiolo por fuera y con estas soluciones riquísimas que son evidentemente toledanas o de Navalmorzcuende o de Velada, si quieren decirlo de otra manera. Y dentro de la iglesia no se les olvide que hay piezas tan hermosísimas como esta portada trasladada. Es decir, por lo tanto, les puede resultar increíble que, en cierta manera, perdónenme ustedes lo que esto tiene de exageración, les esté hablando de un palacio descubierto en la ciudad de Ávila. Pues las razones, siempre la casa del obispo, por definición, no es muy visitable. Entonces, por eso esta pieza está en conocer. Y vamos a hablar de patrimonio. Simplemente, hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Vamos a hablar de patrimonio, de turismo y de patrimonio y de restauración monumental. Y vamos a hablar de patrimonio y recuerden esta canónica definición que es patrimonio histórico son todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio, donde está enraizado y en el que sucedieron los pueblos que le precedieron. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad. Recuerden que la Ley de Patrimonio establece que expoliación es toda acción o omisión que venga en peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores del patrimonio histórico, y establece que las personas que observen el peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del patrimonio deben denunciarlo. ¿Se dan cuenta que, por lo tanto, cuando vamos a denunciar esto, no es que nos hayamos levantado de mal humor, sino es si quieren que cumplimos con la ley o si quieren que esto nos importa mucho, porque nos enseñaron y porque eso nos lo han enseñado a todos y ustedes también lo saben, porque quiero insistirles que esto es un asunto que es de nosotros. Es un asunto tan serio que, perdónenme los que aquí están en la administración, que algunos son amigos, que no lo debemos de dejar en manos de nadie. Todavía de los técnicos sí, pero no en manos de los temporeros. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que defender día a día con uñas y dientes. Y también otro dato que les querría decir es ¿qué pasa con el patrimonio y el turismo? Pues yo les diré, se lo voy a decir así por orden, que se entendió en un primer momento que el turismo era un recurso para la conservación del patrimonio. Y dentro de poco, y ahora estamos viendo que el patrimonio es un recurso muy válido para el desarrollo del turismo. Que no es así. Que lo que es primordial es conservar el patrimonio y si además nos viene bien para el turismo, pues mejor que mejor. Pero que nosotros conservamos el códice del Mio Cid porque tiene valor, a pesar de que no lo va a ver nadie. ¿Me explico? ¿No? O lo que ocurre es que ese acercamiento al patrimonio como legado cultural sabemos que se tiene que hacer en la escuela, se tiene que hacer en las universidades, lo tiene que hacer la sociedad, lo tiene que hacer partiendo de catálogos que son imprescindibles, resulta increíble que todavía no los tengamos hechos, para establecer el valor del patrimonio per se y que luego venga el que tenga que tener para el desarrollo, que no seré yo el que me oponga. Y como ya vamos a hablar de patrimonio, de turismo y de restauración, y más o menos vamos acabando, nos queda un poquito todavía, hay un texto que creo que se le dio a Isabel López Fernández, que es el Catecismo para la Conservación de los Monumentos de 1916. Los peligros que amenazan a los monumentos son la destrucción por la ignorancia o la indolencia, los daños sufridos por codicia o fraude, la destrucción de las obras de arte por una idea malentendida de progreso y, por último, la destrucción de los monumentos a causa de la obsesión por embellecerlos. Yo diría aquí de la obsesión por arreglarlos. Tiramos un edificio porque no deja ver bien otro. Y yo añadiría otra cosa más. Y esta sé que, cada vez que la digo, me miran así, ya está de guasa, no estoy de guasa. Que frente al restaurador especializado, se opta muchas veces por el arquitecto de relumbrón. Frente al arquitecto que sirve al monumento, se opta muchas veces por el que se sirve del monumento. Y a mí esto, para que se me entienda siempre, me gusta contarlo con un ejemplo muy chusco. Ustedes se imaginan que están mal las meninas, el cuadro, y hay que restaurarlo. Y recurriésemos a Mariscal, que es el ejemplo que se me ocurre siempre. Pues miren ustedes, será muy chusco, pero esto es lo que está ocurriendo muy frecuentemente. Es decir, que tienen que estar restaurando aquellos técnicos que sepan restaurar y que sientan el monumento.
y que se pongan al servicio del monumento. Y esas restauraciones ha tenido a lo largo del tiempo muchas vicisitudes. Esto yo se lo he contado a algunos de ustedes muchas veces. Es decir, que voy a hablarles de historicismo, Viollet-le-Duc, Enrique Repolles y Vargas, que hay que dejar los edificios tal y como estaban antes de restaurarlos. Y aquí tienen ustedes los proyectos de Miranda y de Repolles para coger la iglesia de San Vicente y cambiarla por esta que tenemos ahora. Y lo más claro es esta imagen que ustedes tienen aquí. Esto es lo que hay en el museo y esto es lo que hay ahora en la iglesia. Y entre medias, ¿quiénes están? Algueró y sus discípulos, al servicio de Repolles y Vargas, rehaciendo toda la famosa cornisa de San Vicente de Ávila, que a sesudos compañeros les he visto relacionarla con la de Notre Dame de Poitiers, que sí que se parece algo, pero es esta la que se parece, no esta, porque esta está muy intervenida. Y en aquel momento pues se discutieron sobre si tirar el pórtico, porque ¿qué se trataba? De dejar a los edificios tal y como estaban en su momento. Y como el pórtico era un añadido, pues se planteó el quitar el añadido. ¿Esto qué quiere decir? Que a los monumentos... Hay un ejemplo de los arqueólogos que a mí me parece muy interesante. Saben ustedes que los arqueólogos últimamente no abren todo un yacimiento porque dejan una reserva para el futuro pensando que con nuevas técnicas, con nuevos conocimientos, podrán investigarlo mejor. Pues a los edificios también habría que andarles con cuidado y no cambiarles demasiadas cosas. Eso era lo que más o menos venía a decir Ruskin. Y en Ávila, a Ruskin no es que se la haya seguido porque sí, se la ha seguido por desidia o por pobreza, porque Montbeltrán parece que sigue ese modelo, el edificio que está consolidado sin que nadie lo restaure, aunque yo creo que el más claro de todos ellos es el monasterio de Guisando, que parece una ruina romántica como pocos. De aquel momento es el cambio de Repolles y Vargas, que un día aparece con esto y se ha leído, aunque nadie lo hubiese publicado, la Carta del Restauro y nos hace una restauración en la que se note la intervención. De ese tema me permiten ustedes que vayamos a Salamanca, donde Valentín Berri Ochoa ha hecho una restauración modélica. Me estoy refiriendo al astronauta de Salamanca. Todos lo conocen, ¿verdad? Pues aquí, todas estas piedras, lo ven ustedes, estaban degradadas y totalmente inservibles porque la capilaridad se las había llevado por delante y lo que hubo que hacer es sustituirlas. Y entonces es que no está prohibido el sentido común en la restauración. Yo no he leído en ninguna carta del restauro en la que ponga está prohibido el sentido común. ¿Qué hace Valentín Berri Ochoa? Pues ya está. Vamos a poner una figura más, pero como es un astronauta, nadie va a pensar que este astronauta es del siglo XIII. Bueno, algún esotérico de estos puede llegar a... Perdón, del siglo XIII, no, del XVI. Algún esotérico de estos puede llegar a esa solución. Como estos hay ejemplos mucho más conocidos, quizá, pero menos recientes. El fotógrafo de la Catedral de Palencia, que es un fotógrafo con una máquina de fuelle haciendo una foto, pues no cuadra. El ejemplo mejor era don Leopoldo Torres Palvás, que cuando se encuentra el parral así, lo restaura así, y lo que hace es que estos paños de cerca están hechos con trozos de cerámica, que por así decirlo dan el pego. Esto llevó en Ávila ¿a qué? A cuando se restaura la muralla, encima del taller de mi abuelo, voy a seguirle citando, pues se marca en primer lugar con una hilada de ladrillos lo que se repone nuevo. Y luego, como nos iba la vida en ello, pues pusimos también las almenas. Pero todos sabemos que desde el ladrillo para arriba, todo es de la última restauración. Lo que no venía en ningún sitio es esto. Oiga, y esto está hecho por un arquitecto diplomado, profesor de la Escuela de Arquitectura, con el que he compartido cursos, por un ayuntamiento situado a 300 metros de este edificio, aprobado, hecho con dineros estatales y aprobado, consentido por la Comisión de Patrimonio. Esto era lo que quedaba de la torre puerta, que es una torre falsa porque está documentado que esta puerta y esta torre se tira a principios del siglo XIX para hacer esto, y se hace esta salvajada y otras muchas más. ¿Hace falta que diga más cosas? Más, para que quede bien claro. Es que no hay derecho, y menos a que se tire el dinero así de miserablemente. Y aquí llegamos a lo del título, el título que estamos olvidando. ¿De dónde está cogido el título?
de un directorio, de un decreto del directorio francés, que en 1794, después de la Revolución, cuando ciertamente algunos edificios habían desaparecido, cuando a lo mejor no se había preocupado lo suficiente del patrimonio, surge esta expresión de la que arranca. Recuerden que la Revolución Francesa siempre la relacionamos con los derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre es allí, y en paralelo a los historiadores de la arquitectura y del arte nos gusta poner esta otra porque de aquí arranca algo nuevo que es el valor del monumento, el valor de la obra de arte, que a lo mejor solo había sido apreciado hasta el momento por determinadas élites, por determinadas clases. Estoy pensando en las colecciones de los mecenas y otras cosas parecidas. ¿Y qué se dice aquí? Los ciudadanos no son otra cosa que depositarios de un bien del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuenta. ¿Se acuerdan? El patrimonio como algo heredado, como algo que tenemos en usufructo, que podemos utilizar, que tenemos que cuidar, que tenemos que engrandecer y que es un préstamo de nuestros padres para nuestros hijos. Los bárbaros y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte. Los hombres libres las aman y las conservan. Esa es la base de este final. Porque esa destrucción del patrimonio, pues en casos de Ávila, ha llevado a cosas como esto. Esto es el Risco, cuando tenía arquitos. Estas son las casas del Risco hechas en Amavida. Me permiten una nota escatológica casi. Era más joven yo, pero ya estaba un poco mayor y necesitaba uno hacer aguas menores. Se metió en un recodo de una calle y allí pues me surgió en la piedra unas letras. ¿Quién era? Antonio de Guileta. ¿Quién era? El prior que había hecho la torre que les he enseñado antes, que lleva 15 años, que parece que se va a caer. Yo siempre que la veo me recuerdo lo que nos decía un maestro de historia de la arquitectura. Tranquilos, que la buena arquitectura tiende a no caerse. Pues yo creo que ese es el caso. Piezas que hemos perdido, Santo Domingo de Ávila. Yo estudié Santo Domingo a la vez que la Academia de Intendencia, tengo esos planos y otros. Ustedes vean dónde estaba Santo Domingo, vean dónde estaba esto, vean lo que pasó con Santo Domingo. Vean estas imágenes. ¿Se acuerdan que es la iglesia que hoy está en el Inmaculado Corazón de Castilla? Pues permítanme que se lo recuerde esto a dos personas que dedique esto a dos personas que no conocí. Antonio Veredas, a algunos les sonará, y Antonio Mayoral. 1940, después de la Guerra Civil, deciden que los caballeros cadetes de la Academia de Intendencia, que entonces eran cientos, porque todos los alféreces provisionales venían aquí, hay que ampliarles el picadero. El picadero es este edificio que ustedes ven aquí, este que ven aquí, Neomudéjar. Y entonces, para ampliar el picadero, la solución, oiga, es esto. Se tiró la iglesia con el beneplácito de todos, con el consentimiento del obispado, salvo estos dos caballeros que escriben en el diario, que mandan memoriales, en los que lo primero es advertir que nadie defiende mejor el glorioso movimiento nacional que ellos, que nadie sospeche nada de ellos, pero que por Dios que no me tiren esto. No les dio nada. Yo cuando lo leí me identifiqué mucho con ellos. Bueno, han visto las imágenes de la destrucción, que para qué contarles. Las casas de los Águila y Bracamonte. Esto es porque es que ayer, el primer día, Fabián lo dejó incompleto. Es decir, él nos habló de la casa de la Duquesa de Valencia, de los Águila, del Museo del Prado. Yo quiero hablarles de los depósitos y de los paules y la casa de Gaspar del Águila y Bracamonte, que formaban un mismo bloque. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Paules, casa de Gaspar del Águila y Bracamonte, y esta pieza que ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que aquí, en este espacio, ocupando un espacio que yo tengo mis dudas de que un particular pudiese haber utilizado, a 50 metros de donde estaba antes, cuando yo era visitante de aquella casa, las oficinas de la Comisión de Patrimonio, y ya sé que el Estado no tiene que pedir permiso a nadie, que la Junta no tiene que pedir permiso a nadie, pero no está prohibido que se diga algo. Se está levantando, por cierto, el Centro de Gestión de Depósitos del Museo del Prado,
Vamos a llamar a las cosas por su nombre porque este es el nombre que tiene ahora, no el Museo del Prado. Y se está levantando esto que ustedes están viendo ahí. Y si pasan por la calle lo verán. Y aquí, en este espacio en el que estaba la iglesia de los Paules, la ven ustedes aquí, la entrada a la iglesia de los Paules, se ha puesto a modo de recordatorio esa rejilla para las cartas grandes que llegan a los centros oficiales, que no entran por cualquier otro sitio, y se ha puesto esto, se ha hecho esta pieza que ustedes ven aquí, y perdonen, en este edificio que hay aquí, vacío como ustedes le ven aquí, hasta la exageración, se ha levantado en este espacio la iglesia de Vicente Botella, el arquitecto provincial de hacia 1900. Esto se ha quitado y se ha vuelto a poner. Se ha levantado este tipo de arquitectura que nadie nos hacemos en nuestras casas, pero que con pólvora del rey se hace muy constantemente. Y el autor es don Mario Pírez Fernández, que él nos explica lo que ha hecho. De todo este libro, que por cierto no tiene una maldita foto de cómo estaba esto antes. Seguramente se les ha olvidado, pero no hay ninguna. En todo este libro, él escribe al final sobre su proyecto, folio y medio, que es de harto aprovechamiento. Debo decir, en primer lugar, que el resultado de este proyecto restauratorio es fruto de un proceso cognitivo que integra la recogida de información como método de conocimiento profundo del edificio y del emplazamiento del que forma parte. Otro parrafito. En el proyecto restauratorio se ha tratado de realizar una labor de conservación integrada. Permítanme que se lo repita. Conservación integrada favoreciendo el mantenimiento del mismo en su contexto original, pretendiendo como herramienta la presentación al público del patrimonio integrado como medida esencial para promocionar el mismo. Miren, los edificios no son nunca una cáscara. No hay razón de ningún tipo para que la Administración haga lo que no nos consentiría a ningún particular. Y bueno, ya qué decirles sobre el resultado de esto, que tampoco hay que irse tan lejos porque el modelo le pueden ver ustedes en la cafetería de Anes o no sé cómo se llama ahora, en esos patios que vean allí. Pero no siempre las cosas no me gustan y hay veces que estoy muy contento de lo que hago. Es una pequeña broma. En Piedrahita, ciudad, villa, hermana, al fin y al cabo tengo parte de mi alma en Barco y por eso la quiero mucho, existían dos casas que eran las casas, la entrada, la huerta del Duque, esta que ustedes ven aquí, y un día me la encontré, discúlpenme ustedes, tan despellejada como la ven aquí. Eso yo siempre digo que es la ola de erotismo que nos invade. Pero tienen que tener en cuenta que hay señores, señoras y edificios que no están para verlos desprovistos de piel. Y esto queda lamentable. Y conseguí algo interesante, y es que se hiciese la reposición de como había estado siempre, y que, créanme ustedes que estos edificios neoclásicos quedan mucho mejor así que así. Pero en la muralla de Piedrahita, cómo no decirlo también, hay cosas tan interesantes como esta que ven ustedes aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues es que se ha cogido la muralla, se la ha tirado, a mí me llaman del diario, no me lo creo, digo que me manden una foto, que cómo diablos van a haber tirado la muralla de Piedrahita. Que se ha tirado la muralla para hacer una casa. ¿Pero qué ocurre? Que tranquilo, que no me preocupe, que luego se va a dejar como estaba. Por cierto, que se están ganando unos metros, pero esto se arreglará. Y todo se va a volver a poner como estaba. Y claro está que se puso como estaba, lo ven ustedes. Lo único que pasa es que había que meter los coches. Lo único que pasa es que luego ha habido que retranquear esa columna porque ya era mucho. Y yo no sé en qué momento da, ya sé que me van a decir que no, pero yo a largo plazo, 10 años, me juego una comida en un sitio en Piedrahita a que pueda acabar viendo puesta aquí la barandilla, la ven ustedes aquí, para el adarve convertido en terraza. Pues un tal Alfonso X, del que ya hemos hablado, decía que a postura en nobleza del reino es mantener los muros de las villas. Por cierto, ya al ponerlo, pues se han puesto con piedras más nobles, más elegantes, simplemente para que veamos que son nuevos, no para otra cosa. Real Fábrica de Algodón, todos ustedes la conocen. Pero quiero recordarles aquello de mejorar los monumentos y de procurar buenas vistas. Esta era la Real Fábrica de Algodón, teníamos imágenes de toda ella para saber qué era lo que habíamos ocurrido, es decir, perdón que voy tan deprisa,
pero en algún sitio, bueno, pues no lo he puesto, en el 1787-88 se empieza a hacer la fábrica, en 1807, 1830 lo del algodón no funciona, se cambia a lana, luego se cambia a lino y finalmente se convierte en una fábrica de harina a la que corresponde la chimenea que ustedes ven aquí, se le va aumentando. La fábrica estaba agafada, tiene muchos incendios y desde aquí hasta aquí hay un proceso de cambio que es el que manifiesta este plano que ustedes tienen. Se ha ampliado el edificio, se le ha organizado nuevamente el piso de arriba y adentro se ha puesto una maquinaria de molinería espectacular. 1984, por la mañana, la Comisión de Monumentos acepta que se despide, que se declare monumento porque se están empeñados en tirarlo. Oiga, no tengo ningún dato que me diga que esto sea intencionado, pero cuando vuelvo de Salamanca esa noche, desde kilómetros y kilómetros, otro miembro de la comisión y yo, empezamos a ver un fuego que no se lo pueden ustedes imaginar. La Real Fábrica de Algodón quedó como esta. En el 94 se derriba. Hubo una larga discusión en aquellos temas, que mejor se la ahorro a ustedes porque dentro de poco la van a ver en cine y demás cosas. Se derriba la parte que no es la original de la Real Fábrica de Algodón, que de tal forma quedó así, y en 1996, con el agravante de nocturnidad y más cosas, se nos acaba de derribar la Real Fábrica de Harinas. Esto no habría ocurrido en ningún otro país. A la vez, se estaba haciendo, al año siguiente, vienen subvenciones para mantener el patrimonio industrial de esta comunidad. Aquello fue tristísimo. Yo he querido poner aquí esta pieza como homenaje a las gentes de la asociación Mancospé se la veré, que con el más noble de los propósitos trataron de salvar esta fábrica que se la llevó por delante, en mi opinión, simplemente el que manda, manda, el que ¿qué os habéis querido que no nos dejasteis hacer el puente? O no sé el qué, pero esta fábrica habría sido la más antigua de América. Esta fábrica era la primera fábrica que en España se hace por pisos. Y todo esto se lleva por delante. Por cierto, había unos escudos reales que yo espero ver algún año de estos. Y claro, como la fábrica se tiró porque no dejaba ver bien la muralla, pues es que ustedes ven aquí. Que se sepa ha servido para que en un momento dado estuviesen aquí unas pobres mujeres ejerciendo el más antiguo de los oficios que se dice cuando se quiere buscar un eufemismo, y a la vez, a escasos metros, en el 2009 se hizo el Palacio de Congresos, que ustedes juzgarán si deja o no deja ver la muralla. Si necesitan las fotos, las tengan. Yo, por favor, la valoración que tengo de esta arquitectura es ciertamente interesante y positiva. La que tengo del Palacio es una demostración más de esa obsesión en hacernos cosas que no necesitábamos con los dineros que no teníamos. Y acabo casi con estas dos imágenes, la Catedral de Ávila. Quiero recordarles que la catedral es un sitio donde hay un culto solemne, está dedicada a los capitulares y no son multitudinarios. Esta era la valla que llevaba al altar de la catedral. Esta verja se desmonta en el 68, si no hablo de memoria, porque se va a retransmitir una misa desde aquí. Con ese momento se desmontó. Después así era como estaba este espacio, o si lo quieren ustedes más bien puesto aquí, o si lo quieren más bien debajo de las almohadas, de las alfombras, tal y como estaba de noble puesto aquí. Y llega un interés loco por reformar esto. Contra viento y marea, contra todas las opiniones, el obispo Montes, con la aquiescencia de otras gentes, sucediéndose los proyectos, que no es esto lo que importa, pero algunos tan aparatosos como estos. Yo la verdad es que la primera noticia que tuve de este proyecto fue esta foto de lumbreras que ustedes ven allá arriba. Yo siempre me digo lo mismo. Es que no me imagino en ninguna otra catedral en la que alguien hubiese intentado hacer esto. Y claro, se hace todo esto, se cambian las lápidas, porque ya estaban removidas. Por cierto, la excavación paró aquí, 20 centímetros más, y yo habría sabido si la muralla iba por ahí o no. Pero en ese momento, el arqueólogo no me dejará en mal lugar, porque me lo ha contado Jorge, recibe la orden de hormigonar todo esto, hormigonar. Y luego se montó todo esto.
A mí lo mejor que puedo decir de esto es pensar que lo hicieron algún decorador de Telecinco. La reforma es del 2002. Por favor, los argumentos son... O sea, todos los obispos de Ávila habían estado de modo innoble oficiando allí porque aquello no era noble. Había que hacerlo de acuerdo con la liturgia del Vaticano. Uno está esperando todavía el día que quiten el baldaquino de San Pedro porque lo prohíbe la liturgia del Vaticano. En el 2005, el Tribunal Superior de Castilla y León nos dio la razón. Lo que ha pasado es esto, no somos tontos. Se habían tomado ya las medidas suficientes para que la reforma fuera parcialmente irreversible. Lo que se ha recuperado no es ni mucho menos lo que se ha perdido. Pero espero uno que esto sirva de ejemplo para futuras actuaciones, porque no quiere uno tener siempre la razón. Pero me da la impresión de que aquí hubo mucha gente que no entendió aquello de siempre se ha de pensar lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente o lo que se piensa. Hubo demasiados silencios, algunos no los entenderé nunca. Hubo demasiados criterios. Luego, entre medias, hubo una bastarda utilización política de este tema, porque no era la catedral no era el presbiterio al que se le estaban dando pedradas, sino era al obispo Montes al que alguna gente le estaban dando pedradas, que uno tonto no es. Y claro, uno no está dispuesto a entrar en aquel evento. Les diré, solo está mi palabra con ello, pero yo me precio de valorar mucho mi palabra, que en aquel momento se me ofreció si quería volver a la Comisión de Patrimonio, donde nunca sé cómo me fueron poniendo en la puerta. Hay veces que me pasa, con perdón de los médicos que hay aquí de la Seguridad Social, a los que quiero, estimo y amo tanto, pero hay veces que voy a la Seguridad Social y no sé cómo entro con una puerta y salgo por la otra con la receta. Sin darme cuenta, digo, ya me han dado con la receta. Pues yo de la Comisión de Patrimonio me habían sacado sin saber cómo. Me fueron degradando y antes de mandarme a barrer decidieron no llamarme. Y de golpe y porrazo me llaman porque interesa para este asunto. ¡Qué gentes! Porque yo lo que creo que lo que estaban haciendo era otra cosa. Porque lo de las lámparas era el señuelo, era el reclamo. Y creo que detrás de lo que se estaba era de cambiar el coro, de moverle. Porque ¿qué ocurre? Están empeñados en hacer una catedral que era para un culto solemne e importante en el centro, de una catedral multitudinaria. Y yo siempre pienso que para esos 2 o 3 días a la década que hace falta, es mucho mejor que alquilen un polideportivo que cambiar este espacio. Y luego de edificios que han desaparecido, solo las imágenes y acabo. Algunas son del Archivo Mayoral, otras están cogidas con la primera máquina que a mí me regaló mi señor padre, una Leica que había que darle cuerda casi como un reloj. Por lo tanto, esto lo he llegado a ver yo, que son ustedes jóvenes, ¿no? ¿Saben lo que es, no? Los Jerónimos, si algunos lo recuerdan. Y otra cosa, y acabo así, de lacrimógeno. Hay cuarto, como pretendía, las gordillas. Todo esto eran las gordillas. Lo primero que se muerde es este espacio del gobierno, de la clínica del doctor Galán, que hoy es el gobierno militar. Antes se había movido lo que era el Fielato y la vieja Plaza de Toros, si ustedes se acuerdan. Después se hacen las casas en San Roque para que vivan las gentes cómoda y razonablemente. Y finalmente queda aquí este espacio magnífico, pero en 1791 las monjas salen de allí. Detrás de la historia de la operación está uno de los personajes más nefastos que conoció el patrimonio abulense, solo superado por uno que hemos tenido los últimos años, del que hablaba hace un rato mi amigo Fabián, que iba convento tras convento con unas pastas y vendiendo el patrimonio. La operación que ven aquí es la de esta iglesia colosal, que no me ha aguantado las ganas de enseñarles la colosal bóveda que tiene este espacio. Esto era como estaba hace 100 y pico años este claustro, esto es como llegó a estar, esto es como está ahora. ¿Y qué ha ocurrido aquí entre medias? Pues que todo esto ha pasado a manos de impresentables que han dejado que se caiga una crujía espectacular con el refectorio. Yo estaba haciendo desde la casa de mi madre el informe de declaración de Monumento Nacional y en el informe lo pone
Lo estoy haciendo mientras oigo la sierra que se está llevando por delante las vigas de este espacio que ustedes ven aquí. Esto está hecho desde casi otras casas en las que vean el estado de todo esto. ¿Con qué derecho hemos dejado que todo esto caiga aquí? Es que no lo ha sabido nadie, porque ya el colmo de todo es que últimamente se preocupa por esto desde fuera quien nunca se preocupó desde dentro. El colmo de esto es que esto se nos va a caer encima porque ya no hay imaginación para hacer esto. Y detrás de esto les advierto que van a venir muchas más. Y quiero advertir que ahora no vamos a tener ningún Pascual Madoz al que echarle la culpa. No me ha dado tiempo a hablar de la desamortización, pero Pascual Madoz no llegó a hacerla a cabo. Si lo hubiese hecho él, habría salido mejor. Pero hay una desamortización conventual que está por encima de todo nuestro patrimonio y sobre la cual la gente está metiendo la cabeza como las avestruces en el suelo para no verlo. Pero convento tras convento se van a quedar vacíos y no sabemos qué va a pasar con todo aquello. Y lo que yo querría decirles es que cuando vean todo esto, cuando lo vean cómo está cambiando todo esto, entiendan que es algo que les afecta a ustedes, que nos afecta a todos nosotros. Algunos tendremos más culpa porque por algo somos profesores universitarios y nos dedicamos a la historia de la arquitectura y del arte. Y tenemos la obligación de defenderlo más que nadie y tendríamos que haber enseñado a todos los que les hemos enseñado que esta es una batalla en la que se nos juega nuestra memoria de gentes dignas. Porque en defender esa memoria está lo más noble que podamos hacer nosotros. Pero he traído aquí un poema mucho más sencillo que no se lo he traído entero, es divertido ver lo que Jacinto Herrero escribe hablando sobre que el dinero se va a llevar por delante a Pepillo, que dejó su sede a la Caja de Ahorros, pero dice, y yo pregunto y no habrá quien responda, si a un niño, a un hijo vuestro, así que pasen 15 años, le habráis de esta ciudad, nombráis sus calles por sus justos nombres, le lleváis de la mano por los años pasados, os mirará con ironía incrédula, pues no verá nada sino los bloques de ladrillo, sino los hormigueros vecinales, igual aquí que en Horcasitas, igual aquí que en el arroyo de Abroñigal. Por eso estas palabras son hoy una elegía, porque los hombres debemos durar menos que las cosas, debemos dejar huella entre las cosas, porque ellas nos perviven, ellas son la memoria de que un día existiremos y nada queda vivo de nosotros. Esto lo escribió en 1984. Esto de alguna manera es también lo que yo les había dicho antes, diciendo que los hombres libres las aman y las conservan. Lo que yo les decía a ustedes, estableciéndoles que una melodía, un poema, una novela, una obra de teatro, un paisaje, son territorios de todos nosotros. Son territorios que hemos heredado todos y a los que les llamo a todos a defenderlos de alguna manera. Muchas gracias.